Saludos y bienvenidos a Paulismo, bienvenidas a Paulismo. Un tema polémico, increíble, que está arraigado en el corazón de los chilenos y de la cultura latinoamericana, digámoslo, porque del personaje que vamos a hablar hoy es del temucano Tito Fernández, aquel cantautor, folclorista, ¿verdad?, que todos conocemos y más de alguna canción se viene a nuestra mente cuando hablamos y decimos su nombre. Lamentablemente cae también dentro del mismo tema de lo que hemos estado conversando anteriormente, estas agrupaciones que comienzan a tener demandas judiciales y termina todo en una gran oscuridad. La Fiscalía pide 34 años de cárcel para el temucano, el cual tiene en este momento 78 años de edad, o sea, él no saldría vivo de la cárcel. ¿Lo merece, no lo merece? ¿Qué de verdad hay en su caso? ¿Qué de mentira hay en su caso? Son temas que vamos a tratar en esta hora de transmisión aquí, junto a nuestro estimado panelista, porque ya es parte de esta familia aquí en Paulismo, Michel Jordan. Bienvenido, Michel. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto, saludo a toda la gente, esperando que tengan un muy buen día. Así es, tremendo lo que vamos a conversar acá. Somos todos oídos para escuchar tu exposición frente al caso. Tú me dices que habías conocido personalmente a Tito Fernández. Sí, bueno, cuando uno investiga los casos de Chile, particularmente porque lo vi en Chile, yo después salí de Chile por un tiempo, hace años fuera, pero bueno, cuando estuve en Chile traté de conocer toda la casística nacional, por decirlo de cierta manera, mediática, y me contacté con el Tito Fernández, quien tuvo la gentileza de recibirme 2 veces en su casa, producto del tema Omni y también del tema Friendship, porque también investigó el tema Friendship y conocía todos los casos en su momento, porque él era un investigador del tema Omni, producto de lo que entendí le pasó a él y al Tito Cruz y a la Gloria Benaví, a todo el grupo, Marcelo también. Ese caso disculpa que te interrumpa, porque es muy interesante. El caso este de los actores chilenos, de estos artistas chilenos que sucedió. Muchos sabremos el caso, pero algunos que están ahí dicen, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? A ver si nos cuentas resumidamente qué sucedió ahí. ¿Cómo comenzó todo esto? Claro, este es un caso que podríamos resumirlo de la siguiente forma. En 1974, en la época que estaba el régimen militar, en una noche habían artistas que estaban haciendo su show en distintos lados, ¿no es cierto? Y resulta que un grupo que estaba conformado por Marcelo, que el mismo es de Cachureo, Tito Fernández, Jorge Cruz, el humorista, la Gloria Benaví, había otra chica más que era la Patti, que ya no me acuerdo el nombre. Bueno, ellos todos iban en una van hacia el norte, habían terminado una presentación a plena noche, y cuando iban hacia el norte por una carretera cerca de una pampa seca, ¿no es cierto?, desértica, le ocurre que en el fondo, de pronto en toda la oscuridad ven que algo se ilumina en la parte trasera y como que lo empieza a seguir. En la parte trasera del auto, ¿verdad? Claro. Y hasta que el fenómeno lumínico se posa hacia los lados y ellos se detienen en la carretera para ver el fenómeno de cerca, y en ese momento el fenómeno nuevamente se le acerca mucho más, y ocurre que en un momento dado estaban mirándose el fenómeno y el Jorge Cruz como que se da vuelta y se da cuenta que al lado del Tito Fernández hay como una entidad de luz, una entidad que estaba brillando. Claro. Y Jorge Cruz se manda un garabato y dice, chucha, ¿qué mierda es eso? Un garabato. Sí. Y Tito Fernández, después que yo le pregunté, como que dice que no recuerda mucho, simplemente se acuerda que al lado tenía una entidad que le hizo como que le abrió los brazos y le bajó los brazos de color blanco. Como una seña, así como una seña. Como una seña. Claro, como que no, como que algo le hizo a él, como que le puso la mano, como que imagínate que te hace una bendición, algo de ese estilo. Pero como un reiki, algo así. Claro, le abrió la mano y se la bajó. Y en eso lo que se vio era como que salía luz por todos lados. Entonces hay gente que interpreta eso como si hubiera sido un ángel, pero él dijo que no era un ángel, que era una entidad que emanaba luz nomás. Y que producto de esa experiencia
él comenzaría todo un periplo de investigación del fenómeno OVNI y todo lo paranormal, etcétera, etcétera. Quizá ya venía desde antes con eso, pero eso fue una experiencia que lo marcó. Y todo el grupo tuvo esa experiencia y se subieron al auto y salieron corriendo y llegaron a una comisaría muy rápido. Entonces, la gente, parece que la patrulla militar que está ahí, o la patrulla que Carabinero que lo recibió, como que no entendía muy bien qué les pasaba, podían haber sido terroristas también. Y estos tipos se bajaron del auto, les contaron todas estas cosas y las Carabineros no les querían mucho hasta que pronto llegó un camión que había estado con ellos, que de hecho ellos se lo habían cruzado pero en dirección contraria, y ese camión se devolvió porque vio el mismo fenómeno. Entonces el chofer volvió a la comisaría y mencionó que le había pasado eso, y ahí los carabineros al parecer, acuérdate que eran carabineros y militares, porque en esa época estaban todos mezclados, ¿no es cierto? Habían ¿cómo se llama? Habían destacamentos que pronto se cruzaban por ahí. Y bueno, y producto de ese relato del chofer del camión, según ellos, el carabinero les creyera la historia, la policía. Y ahí comenzó el caso. Pero Sí. bueno, se hizo famoso en un programa de televisión, pero ya existían relatos de lo que les pasó a ellos en el diario y en otros lados. O sea, Pero otra gente ya había tradicionalmente, visto ese mismo evento. el mismo evento lo vio el chofer del camión. Sí. Ya, O sea, les confirmó perfecto. la historia. Ahora, yo no tengo los datos del chofer de camión, no tengo los datos de la comisaría, no tengo nada de eso. Claro, Pero claro. ellos o sea, tengo entendido que le han preguntado a Marcelo y Marcelo no ha negado el hecho. Y Ajá. también Jorge Cruz alguna vez parece que le preguntaron y no habría negado el hecho. El problema es que yo traté de hablar con ellos y ninguno quiso hablar conmigo, ninguno. Yo te Ya, digo, sobre el traté tema. 10 años seguidos y después me aburrí. Pero Tito sí. Oye, vale, pero, o sea, tú fuiste a preguntarle a los personajes en cuestión sobre este tema y ellos no quisieron hablar sobre el tema. No, le mandé No email, le llamé por aceptaron. teléfono, no Ya, querían hablar, no me respondieron nada, y de hecho traté de hablar con familiares, con gente que trabajaba con ellos y me dijeron que no, que no. Creo que una vez la Gloria Inaí mandó un email de respuesta que no iba a hablar del tema, punto. Algo por ese ajá, estilo. Lo que sí es interesante el caso, y lo han dicho varias personas, ellos tenían una proyección artística muy distinta. Ellos como que iban a ser, o pretendían ser artistas internacionales, tenían, ¿no?, una vocación que iba en camino, ¿no es cierto? Y esa vocación, producto de este fenómeno, al parecer se cambió completamente. Marcelo pasó a trabajar con niños, algo que, algo que o sea, a cada uno le pasó una transformación. La mayoría de ellos relata a distintos investigadores que han podido hablar con ellos que producto de ese evento, un cambio en sus vidas. hubo un Importante. cambio. Sí. Oye, mira, yo haría la pregunta que considero lógica para cualquier persona que busca más información. ¿Qué posibilidad hay que esto fuera una catapulta para ellos, para ir a entrevistas, para darse una importancia, para la carrera que ellos estaban recién comenzando por lo demás en aquellos tiempos? Mira, está súper difícil saberlo, porque en el fondo yo solamente tengo la versión del Tito Fernández. Y yo también tengo versiones de otras personas que han hablado con ellos, pero lo que yo tengo entendido, de algún modo, algunos de ellos, disculpa, tenemos acá un ovni que está volando frente mío que ahí lo maté, listo, pegué un zancudo. Ellos habrían cambiado un poco, se habían puesto más introspectos, vale decir, quizá eran personas muy extrovertidos y uno que otro cambió un poco personalidad producto del caso. No De lo tengo que habían idea si visto. es cierto, no tengo idea si están así. Tito Fernández dice que en el fondo que el fenómeno lo cambió, en parte lo hizo explorar cosas que él antes no se hubiera imaginado. Empezó a tener contacto con una entidad que le daba algunas notas, le decía cosas y él escribía en un libro. Yo de hecho vi el libro. O sea, él tenía varios libros, no uno solo, tenía 2 o 3 que escribió. Oye, Eh, pero Michelle, frente a este tema, yo quiero hacer la contraparte. Tú has estudiado, por eso yo te pregunto y estoy preguntando también en nombre de todos los que son escépticos. ¿M? Yo creo en el tema ovni,
pero considero también que es muy fácil hacerse fama y hacerse importante y terminar haciendo cosas como como las que Tito Fernández es acusado. ¿Qué, qué, 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 qué puede mostrarnos que lo que Tito habla es verdad? Que no sea simplemente una mentira que inventó para darse importancia. Mira, bueno, en televisión está el relato de todos ellos que efectivamente corroboran y que lo que se menciona sobre ellos era cierto. De hecho, bueno, ellos van dando contexto a lo que les pasó, cada uno Mm. cuenta lo que vio del otro. Así que el hecho mismo grupal, el caso grupal sería cierto. Lo que pasa ¿Ya? con cada uno después es una cosa distinta. Yo siempre digo que hay que saber separar las aguas, en el Mm. sentido de que tú puedes haber visto un fenómeno ovni, tú te puede pasar algo paranormal y después tú puedes estar hecho cualquier cosa a la vida. O sea, eh, no se puede, o sea, una persona común y corriente puede vivir esta experiencia, un grupo puede vivir una experiencia de este estilo y bueno, y lo que hagan ellos en el resto de su vida no tiene por qué relacionarse directamente con la experiencia ovni que hayan vivido, o paranormal, o como quieras llamarle. Claro, claro que sí. Oye, y desde ahí Tito Fernández, yo me acuerdo de haber visto varias entrevistas de él, donde él hablaba que él ocupaba un pañuelo, una pañoleta roja, debido a que le habían dicho que era algo para la sanación o algo así. O sea, como que había un tema medio chamánico detrás de todo. Mira, sí, él me mencionó varias cosas. Sería difícil decir todo lo que me contó, porque en el fondo yo tenía interés por saber si el caso era verdadero. Eh, Él indicó que en el fondo, más allá de toda la indumentaria, los vestimentas, los cambios en su forma de vestir, que también son propias en parte de una persona que está metida en el folclore, ¿no es cierto? Claro, Eh, Él particularmente lo más importante para él fue los mensajes que intercambió con esta supuesta entidad, ya, que la misma o sería uno de los mismos que se contactó en su momento, se le apareció a él y al grupo a través del ovni que ellos vieron. Entonces, y esa comunicación para mí es importante, pero en el fondo era tratar de saber qué fue lo que le dijeron, eh, qué fue lo que podía él transmitir a las personas. De hecho, muchas de las cosas que él escuchó se las transmitía a un grupo que él tenía, que era un grupo cerrado, yo no estoy hablando de una secta, sino un club de todo, ¿no es cierto? En donde hay ajá. gente que está interesada en un fenómeno y él le iba comentando las cosas que le habían comunicado a estas entidades. Y ahí Oye, y se formó todo ese grupo del cual después hubo estas acusaciones que tú mencionaste al principio. y ¿hay algo sobre el nombre de esta entidad? ¿De dónde es, supuestamente? ¿De qué se trata? Mira, yo tendría que revisar mis archivos, pero en el fondo es difícil, porque lo que pasa es que no pude leer yo el libro completo. O sea, él me lo mostró, pero es un libro inmenso, tenía 20.000 notas, entonces cuando uno analiza un caso, tenía que analizarlo completo con todo el material, y Tito en su momento no es que se haya negado a entregar mi información, sino que hubiera tenido que ir 20 veces a su casa para investigar el caso, y yo en realidad estaba encima de otros casos Claro, particular y obviamente agradecía de que él me haya permitido estar 2 veces con él, conocí a su familia también, claro. almorzamos juntos, me contó varias historias, no solamente de tema ovnis en general. Así Ajá. que, claro, pero a mí me interesaban el caso que ellos habían vivido y también el caso del fenómeno Friendship, que en el fondo él también lo investigó. Hay que decir una cosa particular sobre Tito. Tito, producto de la experiencia que él tuvo, lo que yo interpreté es que él en cada ocasión que él hacía una gira folclórica, artística, él siempre se dedicaba a conocer el folclore local del lugar donde él visitaba. Si había, por ejemplo, casística ovni, también al parecer le preguntaba a la gente sobre el tema, o casística paranormal. Era una persona muy versada. Él me decía, por ejemplo, en relación al caso Friendship, le tocó ir a varias veces a la isla Chiloé y en una otra ocasión él tomó un barco, o sea, un bote solo con otra persona y fueron a la isla, a la isla X. De ahí nace uno de los libros que él escribe que tiene que ver con Friendship, la isla Ajá. de los brujos que él menciona. ¿Ah? Ajá. Y él ha escrito varios libros. Yo, de hecho, leí uno de ellos que estaba relacionado con el caso de Friendship. Él tiene por lo menos 6 7 8 libros, habría que leerlo. Pero en Claro, particular, claro. él me dijo que el libro que estaba asociado a Fenómeno Friendship era ese particular, lo leí y todo, y bueno,
Eso fue en parte mi relación con él. ¿Cuál era la opinión, o cuál es la opinión? Mira, ¿por qué lo estamos hablando en pasado? ¿Cuál es la opinión de Tito frente al caso Friendship? ¿Él cree que eso fue real? O sea, él lo investigó, o sea, él me dijo que claro, que él sabía que había algo y que era negativo. La conclusión de él fue que era negativo, que era un tema relacionado con lo brujeril, con la brujería del lugar y con Ah, gente muerta y otras cosas más. O sea, él se metió, o sea, cada uno se mete de la forma que puede, pero claro. él tenía su cuidado en el tema porque sabía que era peligroso. Ah, o sea, Estamos Tito, hablando de los años 70, 80, 90, él ya sabía el tema. en sus conclusiones, Tito dice que el caso es falso. En sus conclusiones, lo que él diga, no sé lo que le habrá dicho a los demás. A mí me comentó que en el fondo, si quería saber del caso Friendship, le llega ese libro. Ahí está todo. Me dijo, no te puedo comentar más, saca tú tus conclusiones. Pero en el libro La Isla Q, se llama la Isla Q, no la Isla X. La Isla Q, ahí yo describo todo lo que investigué del caso Friendship según él. Y si uno lee el libro, a mi entender, con mi experiencia y todo, eh, efectivamente él creía en el fenómeno, pero creo que él también tuvo miedo de seguir investigando más allá. Ah, o Sí, sea, pasaron cosas. él daba fe de que el caso tenía que ver con extraterrestres o de que No hay un dijo tema eso. oscuro detrás. No, tema oscuro. Sí, tema Ah, ya, oscuro. ya. Sí, sí, sí. Eso es Y bueno que que le se estáis aclare. metiendo la pata a los caballos. Ah, que hay una mafia detrás, ¿no? Claro. Y claro, Mm, como que me dijo que lograron llegar con el bote. Tú sabes que para cruzar de una isla a otra son como unos taxis. Hay cierta hora al día que el mar está plano, entonces tú te moví fácilmente. Un lanchón con moto, incluso hasta hay gente solamente con remo. Pero claro. esa isla era una isla que se le llamaba la isla de los brujos y no era llegar a ir. Entonces, y que le pasaron muchas cosas en esa isla. Entonces, relata algunas las relata en el libro, otras me las comentó él mismo aparte. Ajá. Y bueno, estamos hablando de eso, friendship, son temas antiguos. ¿Qué pasa finalmente? ¿Hacia dónde evoluciona toda la investigación de Tito Fernández? ¿Cómo llega a transformarse en una secta? ¿Y cómo de eso llegamos a la fiscalía pidiendo 34 años? O sea, secarlo tras las rejas. ¿Qué Sí, bueno, pasó? mira, yo también me sorprendí cuando supe el tema. Bueno, obviamente uno no sabe lo que hay detrás de la vida de un investigador. O sea, en el fondo hay gente que, no sé, yo no estoy ni corroborando ni negando las acusaciones que le han hecho a él. O sea, no, de hecho no puedo yo investigarlas porque eso son causas que a mí no son de mi interés, pero obviamente igual las leí y todo. Lo que sí me Claro, parece curioso es que había muchas fotos, bueno, hubo algunas investigaciones de CIPER, creo, o de otra revista que es investigativa, en donde muestran casos turbios, en donde a él lo relacionaron con muchas personas que son turbias, por ejemplo, Rodrigo Fuenzalía, y con un grupo de personas que lo conocemos nosotros en los medios por mentir, por engañar, por estafar. Entonces me pareció muy extraño que Tito estuviera asociado con ellos, pero bueno, lo que se ve es una foto eh, con gente que investiga el fenómeno paranormal y con la cual yo no tengo mucha relación. Y puede ser un evento, una ocasión. Lo que yo tengo entendido que al parecer fueron varias veces, se juntaban varias veces, especialmente con Rodrigo Fensalía. o Entonces sea, ahí Tito es como un Fernández poco más de duda. con Fuenzalida. Oye, Claro, y sigo diciendo, sigo llamando a Fuenzalida a que venga y nos explique todo este enredo, porque donde hay algo feo aparece ya la me cara digo. de Fuenzalida. Así es, A mí pues. me gustaría que nos explique a todos porque, mira, por mucho que se trate de ocultar algo, ya lo que hemos hecho aquí en el canal es abrir ciertas puertas donde la gente comienza a investigar desde el otro punto, o sea, no creer una pura verdad, sino que miran dos o tres partes a lo menos de la línea investigativa y se van dando cuenta. ¿M? Dicho esto, yo quiero dejar en claro que, bueno, hablo por mí y hablo por Michel, él lo ha dicho muchas veces en los videos anteriores, pero que nosotros no estamos haciendo una propaganda en contra de nadie, lo que estamos hablando son de agrupaciones que son dañinas o de ciertas mafias con todas sus letras
que han hecho bastante daño a la investigación de este fenómeno, que es un fenómeno maravilloso y se debería investigar de forma seria. Pero hay gente que simplemente por un poco de dinero, por 5 minutos de fama, venden el alma al diablo, como se dice directamente, y le meten Así el dedo en la boca a todos los investigadores que están comenzando en los temas. Entonces eso es lo que nosotros tenemos, una cruzada por la verdad. No en es. contra de nadie, por la verdad, independiente Por de la cuál verdad. sea, ¿verdad? Es el tema. Es el tema. Eso. Sí, mira, si da una gran pena. La gente me dice, yo tengo algo en contra de Fuenzalía. En realidad no tengo nada en contra de él. No estoy a favor de una persona que en el fondo le ha hecho tanto daño a la gente y que yo conozco personalmente y con el cual yo me he enfrentado. Le he dicho las cosas en su cara. Le he dicho, oye, algún día se va a terminar cortando el hilo y qué pena por ti, porque en el fondo eres tú como ser humano, o sea, más allá de que la gente lo que piense de ti, al final tú como ser humano, eh, qué pena por ti como ser humano, ¿te das cuenta? Claro. Es el tema, o sea, me imagino que cada persona merece que los otros les digan lo que opinan, o sea, yo no tengo por qué meterme en su vida, en lo que él crea, lo que él haga con su vida, pero como está metido en el tema Omni y está metido en tanta estafa, en tanta cosa mentira, en tanto caso turbio, Mm. entonces obviamente yo lo he confrontado y le he dicho, oye Rodrigo, pero ¿hasta cuándo voy a estar metido en cosas tan sucias? O sea, tú eres responsable de la mayoría de los casos turbios en Chile, falsos en Chile, o sea, y te Pero, vamos a seguir investigando y y si no esto es tengo ni un miedo así, en acusarte, así, y si esto es da lo así, mismo. Michelle, por qué este tipo sigue ahí en los medios? Bueno, es súper importante, mira, esto es una interpretación mía y de mucha gente, ¿ah? Eh, en el fondo, yo te voy a hablar a título personal, pero lo opinamos casi todos los que somos un poco más serios en este tema. Rodrigo Fansalía, al parecer, digamos las cosas como son. Rodrigo Fansalía es de las personas que más sabe de OVNI en Chile. ¿Y por qué lo digo? ¿Qué significa saber? Primero que nada, hay que tener experiencia con el fenómeno. Hay ¿Ya? que haber estado haber salido a terreno, investigar los casos de otras personas, hay que ir al lugar donde la gente dice que hay fenómenos. Rodrigo Fansalía efectivamente hizo esa trayectoria, esa investigación. Yo te lo puedo decir, pero yo mismo estuve con él y con él nos tocó ver OVNI genuino. Ajá. Pero eso es una cosa. También hay gente que producto que él era una persona mediática y hablaba del tema OVNI en su momento, mucha gente lo llamaba y lo sigue llamando hasta el día de hoy para darle a conocer sus propios casos, ¿vale? Es decir, él es una persona que recibe información, al igual que todos nosotros, de casuística OVNI que le pasa a distintas personas. Pero yo, Ya. yo te diría que él recibe más porque en el fondo él se expone más en este tema, ¿no es cierto? Él es más mediático. Es Entonces más yo podría conocido, ¿no? es más conocido. Entonces, uno puede entender que en el fondo él sepa mucho de casos ovni. El problema es que por la misma razón, porque en el fondo los datos son casi los mismos, o él de tener más datos incluso, lo que es peor para él, él conociendo el fenómeno que nos tocó vivirlo a él y a mí, ¿no es cierto? Juntos, estando juntos, ¿no es cierto? Y a mucha otra gente, y cosas que yo sé de él porque él la ha contado a distintas personas quizás de manera callada y que yo he sabido de él por otras personas que han estado con él sabe cómo es el fenómeno verdadero, y es totalmente distinto a lo que él comenta en la televisión. Vale decir, si tú dices la verdad del fenómeno ovni, la gente se te asusta y se manda a cambiar. Entonces mucha gente dice que Fuenzalía no dice las cosas como son, porque si las dijera no tendría que haber en ningún canal de televisión, porque obviamente asustaría a la gente y no vendería. O sea, no... ¿Me ¿Y explico, no? cuál sería esa gran verdad que se le esconde a la gente? Lo que pasa es que el fenómeno ovni tiene muchos matices, y los matices que más se repiten son experiencias negativas, son experiencias en donde la gente realmente lo pasa muy mal, traumática, fenómenos que te cambian para siempre tu forma de ver el mundo. Yo no Claro. te digo que te cambien de mala manera, no significa que todo lo que te pase producto del fenómeno ovni sea a posteriori algo malo. De hecho, en mi caso no fue así. O sea, la experiencia que tuve en el fenómeno ovni fueron muy traumáticas. O sea, yo creo que para cualquiera son traumáticas. Pero lo que tú interpretas, lo que tú concluyes, lo que tú procesas del fenómeno es que en el fondo, primero que nada, existe. Y segundo, hay una intencionalidad de fondo, de que no solamente te pasó a ti, me pasó a mí con otros colegas también, estando ahí mismo, Mm. y también le ha pasado a mucha gente. Entonces yo no soy nadie para negar el fenómeno. De hecho, aquí hay una cita que te puedo decir del Tito. El mismo Tito me dijo, ¿quién soy yo para dudar de lo que le pasó a los demás?
Él, de hecho, creo que incluso hasta lo dijo en televisión. Si a mí me pasó una experiencia, dijo el Tito, de esa naturaleza, ¿quién soy yo para hablar de la experiencia de los demás? Sería muy hipócrita, ¿no es cierto? Entonces, eso es cierto. El tema ovni, cuando uno lo va conociendo, va descubriendo que es un mundo. Hay mucha casuística relacionada distinta, pero hay un patrón que se repite. Y el Mm. patrón es que detrás del fenómeno ovni genuino, porque hay mucha gente que habla de ovni y de pronto habría que ponerse de acuerdo qué entiende cada uno por un ovni, cuál es la expectativa de cada uno por un ovni. Hay Claro. muchos fenómenos ovni genuinos en el cual la naturaleza detrás del fenómeno es una naturaleza inteligente, desconocida, por decirlo de cierta forma, y negativa. Vale decir, las experiencias con estas entidades son traumáticas, son terroríficas, generan un miedo tremendo, taquicardia, o sea, no hay nada bueno que se rescate de una experiencia así. De hecho, la visita a dormitorio, las abducciones, te puedo contar un sinnúmero de casos, pero yo llevo desde el año 95 investigando los temas a fondo y yo te diría que casi el 95% de los casos son de naturaleza negativa, vale decir, hay una Sí. fuerte componente de una entidad cuya naturaleza daña al hombre, engaña, juega, utiliza, manipula, coerciona, controla de manera negativa al ser humano. Entonces, y de hecho lo dicen varios investigadores serios. Por ejemplo, Jacques Vallée dice, uno de los investigadores que en el fondo es el usuario del método científico, un astrofísico conocido, de lo más serio que hay en el tema, y Jacques dice que en el fondo él escribió un libro que se llama los mensajeros de la decepción, ¿vale? Es decir, estas entidades te decepcionan, porque en el fondo terminan siendo todo lo contrario a lo que tú te hubieras pegado. Claro. También hay un grupo de gente, de testigos que dice que los fenómenos los protegieron, que no fueron tan complicados, etcétera, etcétera. Hay de todo un poquito. Y también hay casos neutros que uno no ha podido determinar la naturaleza porque en el fondo las experiencias fueron muy rápidas o definitivamente tuviste la entidad del frente y no supiste quiénes eran o cuáles eran sus intenciones. O no lo Claro. recuerdas, porque estar frente a estas entidades implica que tú entras en un estado alterado de conciencia. De hecho, te pasan cosas que a ti nunca te han pasado en la vida, porque cuando a ti te tocan este tipo de experiencias, tú reaccionas de manera que tú nunca en tu vida te hubieras imaginado, ¿te das cuenta? Y no es que la reacción sea para todo igual, pero hay un patrón en común, la taquicardia. Una taquicardia incontrolable, porque en el fondo tu cuerpo dice lo que efectivamente tengo al frente es de verdad, y tu cuerpo te dice, o sea, haz algo porque estás frente a algo que te va a controlar o de lo cual puede que no salga bien pagado. Entonces son experiencias A un límites. peligro, ¿no? Claro. Y eso es lo que Rodrigo Fuenzalía no comenta, es lo que se esconde. Él esconde todo eso. ¿Te das cuenta? Entonces tú dices, ¿por qué una persona que sabe que el fenómeno es así, por qué le dedica tan poco tiempo? ¿Por qué no entra a comentar toda la casuística rica que hay respecto a esa naturaleza del fenómeno? Él la obvia, la niega, la ridiculiza, eso es lo peor, la ridiculiza, incluso hasta la niega, dice que toda la gente que habla de fenómenos, de esa naturaleza, hay gente de la cual hay que dudar. Pero él es un mentiroso. Él decía que era un sociólogo, mentira, nunca terminó sociología, decía cierta gente que era psicólogo, jamás estudió psicología. Se pone una cantidad de títulos que son totalmente falsos. Ha ¿Y dicho que dónde sacó el título de chamán, por lo demás? es que el título de los chamán te lo podéis comprar en cualquier lado, pues si Rodrigo Fesalía tú lo ves haciendo regresión hipnótica, y yo lo encuentro un tipo que no tiene ninguna moral porque una persona que se dedica a eso, más allá de que él debe saber varias cosas al respecto, una persona que se dedica a eso tiene que estudiar, tiene que tener horas con gente que también sean experta en ese tema, porque tú te puedes meter en un cacho, tú puedes meter a los pacientes en un problema. ¿No es Claro, cierto? claro. O sea, la naturaleza de los pacientes, o sea, yo conozco psiquiatras, psicólogos, trabajé con ellos, con terapeutas, ¿no es cierto? Y ellos tienen horas de dedicación, no significa que por eso van a ser mejores o peores, pero significa toda una gama de estudios, porque te estás Claro. metiendo en un mundo que es muy complicado. Y Fuenzalía lo que estudió fue unos años de sociología y no los terminó. De hecho, yo lo sé, porque yo investigué su caso, hablé con los directores de su escuela, y lo llamaba y todos los años para saber si él había hecho los títulos, había seguido estudiando y no lo hizo. Entonces todos los Mm. rótulos
profesionales de Rodrigo Fuenzalía son falsos. De hecho, tú puedes ir al registro civil y pedir lo que se llama antecedentes profesionales, y te das cuenta que Rodrigo Fuenzalía no tiene ninguno. Si él fuera sociólogo, aparecería sociólogo. Si él fuera periodista, Claro. saldría ahí. O sea, no tiene nada, no es nada, es un ufólogo. O sea, no tiene Pero nada para más ser, que decir que para es ser ufólogo. ufólogo tampoco se acredita en ningún lugar, o sea, No, no se acredita en ningún lugar, pero si Rodrigo Fuenzalía hubiera partido diciendo las cosas como son, hubiera sido una persona honesta, primero que nada no estaría en la televisión, porque en el fondo a la gente honesta no está en la televisión, porque el fenómeno, cuando tú lo comentas de manera honesta, no le interesa a nadie. Porque, claro. porque aunque los fenómenos, las experiencias con los ovnis son muy, muy espectaculares, ¿no es cierto? Son realmente fuertes. Eh, lo que tú ves en televisión es más que nada parafernalia, show, tratan de magnificar el fenómeno, y eso es lo que uno empieza a descubrir que es contraproducente, porque no comentan la realidad del fenómeno. Lo Claro, esconden, lo claro. ridiculizan. Y Y, fue salida de una y la persona que se ríe de la gente. gente, y la gente en ese juego se desesperan por tener contacto también, porque suena tan espectacular, tan fantástico, como casi como encontrarse con el Maestro Jesús, ¿no? Y Claro. terminan parasitados porque contactan seres del infrastral o seres demoníacos que terminan en las experiencias que tú dices. Tú lo Para mí el dijiste, ¿eh? fenómeno este de Parásito. las Parásito. abducciones, sí, este fenómeno de las abducciones para mí suena muy, muy similar a los temas de demonios y posesiones. Así es. Es casi, para mí es lo mismo, pero con dos interpretaciones diferentes del mismo fenómeno. ¿Mm? Para mí están muy, muy conectados. Y Y bueno, eso es lo que él no y dice, po. Eso es lo que claro, Fuenzalía no le dice a la gente. claro, Mira, yo te diría que quizá una que otras veces lo menciona así de pasada, pero mm, es el fuerte de la fenomenología ovni. Es lo más importante que tú tienes que decirle a la gente. El fenómeno ovni tiene una relación casi directa con lo demoníaco, pero él no claro, lo menciona, lo obvia, porque si él lo empieza a mencionar, la gente de la televisión le va a decir, corta, corta, cambia de tema, no lo menciones, porque eso espanta claro, a la gente. Pero claro, eso es claro, lo que da él tiene que miedo. hacer. Un investigador responsable que sabe de la verdad, como el señor Fuenzalía, él sabe la verdad, pero la niega, la oculta. Entonces una persona que hace eso, que tú dices, pero ¿por qué no dice las cosas como son? Obviamente no le interesa porque le quita la fama, lo sacan de televisión y lo reemplaza a otro. Entonces él se dedicó a mentir, que es lo que Qué vende. increíble. Oye, Michelle, y volviendo al tema este del Tito Fernández, ¿en qué situación está todo hoy en día y cómo explotó finalmente esta olla extraña que de la nada de pronto un personaje tan querido por el folclore de pronto termina siendo un líder de una secta y acusado de varias cosas bastante indebidas? Mira, yo he estado revisando una que otra, uno que otro documento, porque en el fondo uno trata de encontrar personajes en común, ¿no es cierto? Asociado a todos los casos. Y en el Mm, caso de Tito, bueno, ahí yo sigo investigando el tema. No te puedo concluir en este momento ciertas cosas porque en el fondo necesito más investigación, necesito más carpeta, más documentación. Yo quiero que va a salir a la luz, luego más documentación, pero yo no he hablado en el Tito personalmente. No tengo ningún problema ni ir a visitarlo porque él conmigo fue muy gentil, yo no tengo nada en contra de él. Eh, lamento todo lo que se sabe, todo lo que ha pasado con él, porque en el fondo es un tema que es recurrente en la omnilogía, ¿vale? Es decir, personas que están metidas en el tema ovni terminan casualmente, yo creo que esto ya es muy repetitivo, involucrándose con sectas. Lo mismo que pasó con Fuenzalía, con Sixto, Oye, con pero todo. ese es justamente el tema al que yo quería llegar. Y mira ¿A que quién? eh, tú, tú vas, eh, tú vas justo al mismo punto. Hace sentido, a ver si puedo poner, es que esto es un concepto extenso, voy a hacer lo posible de sintetizar la idea. Cuando los seres de la oscuridad toman posesión o toman control parcial o total de la mente o del cuerpo de un individuo, lo comienzan a llevar hasta cierto punto y siempre van al mismo lugar, siempre llegan a la autodestrucción y a la destrucción de su entorno, de las demás personas. Sí. ¿Qué conexión hay entre
Tito Fernández buscando el fenómeno ovni, buscando el contacto, hablando de estos temas y terminar en lo que terminó. Porque pasa con todo. Claudio Pastén va hacia el mismo lugar. Las puertas del cielo fueron al mismo lugar. Comandante Ashtar va al mismo lugar. Todo termina en lo mismo. Sí, mira, hay hay un parámetro, o sea, un patrón que se repite siempre en el caso de las personas que están metidas en el tema OVNI, y no es casual. Y no solamente lo OVNI, lo paranormal también. Lamentablemente me ha tocado verificar en Chile, y lo he hablado también con colegas de otros países, a ellos también les pasa lo mismo en sus países respectivos, que con investigadores que terminan formando sectas. Muchas de estas personas, te lo voy a explicar de la siguiente forma. En el caso de Fuenzalía, por ejemplo, porque yo lo vi directamente. Fuenzalía fue una persona que en su momento él tenía, o sea, donde él iba se veía fenómeno ovni. Entonces la gente estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para estar con él, para poder ver el fenómeno. Entonces Fuenzalía empezó a darse cuenta que esto le convenía, utilizar a las personas, es decir, la gente estaba tan dispuesta a hacer cualquier cosa por ver un fenómeno ovni que hacían cualquier cosa que él les dijera. Oye, pues le decía, tráeme un café, y le traían un café. Oye, préstame plata y préstame plata. Todo por ver un ovni. Porque en el fondo lo que hacían ellos era seguir a Fuenzalía a donde él les dijera, y él les decía, hoy día en la noche vamos a ver un ovni. ¿Te das cuenta? Entonces la gente... ¿Y se veía el ovni? Es que lo que pasa es que el fenómeno ovni no es que se vea porque está Fuenzalía al lado, porque esté Pastene al lado. El fenómeno ovni existe de manera independiente a uno. ¿Te das cuenta? La gente cree, oye, hay que seguir a este gallo para ver los ovnis. Pero también es cierto, y en esto hay que ser bien sincero, que hay personas que en su momento podríamos decirlo que fueron contactados, ¿vale? Es decir, que eran personas de las cuales tú lo acompañabas 10 veces y las 10 veces el fenómeno bajaba. Por darte un ejemplo, no es que sea así tal cual. Entonces esas personas, tú podrías decir, oye, estas personas bajaron por él, bajaron por nosotros, o el fenómeno siempre está acá y da lo mismo quien venga acá, una vaca, una pulga, se le va a aparecer el fenómeno igual, ¿te das cuenta? Claro. Pero la gente tendía a pensar que los ovnis venían porque Fuenzalía hacía un mantra y bajaban los ovnis. Entonces, puede ser que haya habido algo también de ese estilo. Entonces hay que decir que Fuenzalía lo que hacía era hacer mantras, porque él estuvo, de hecho, él era parte del grupo de Sixto Paz, ¿no es cierto? El Rama. El grupo Rama. Después se pelearon, no sé si por plata, por sexo, quién sabe qué problema hay ahí. Pero oye, espérate, un pequeño paréntesis aquí, un pequeño paréntesis. Sí. ¿De dónde Sixto Paz sacó el nombre Rama? Se lo habían dicho a estas entidades. Lo que pasa es que también en el caso de Sixto es un poco más complejo el tema porque el papá de Sixto fue una persona muy versada en el tema paranormal y ovni, investigó el tema y él inculcó a los hijos la investigación del fenómeno, tanto a él como a la hija y como a Carlos Paz, que hoy día cambió de sexo, Charlie Paz, okay. Que parece que vive en Brasil. Parece que la hija está bien. ¿Y la hija está bien? ¿Cómo quién? ¿La hermana de Sixto? Mira, de la hermana nunca supe mucho. Lo que sí, eran varios hermanos. Con la hermana nunca me he podido contactar. Pero tampoco ella ha hecho muchas declaraciones por las cuales uno tenga que hacerle consultas. Pero los más mediáticos son Sixto Paz y Carlos Paz. Y yo te diría que más importante que Sixto fue Charlie Paz, o sea, Carlos Paz. Vino a Chile, armó los grupos y después se fue. Y en esos grupos que se formaron participaron muchas personas como Rodrigo Fuenzalía. De hecho, tú puedes encontrar cintas, videos de la televisión donde Rodrigo Fuenzalía aparece haciendo trance mediúmnico, diciendo que él fue contactado, que los extraterrestres, que todo. De hecho, lo puedes ver. El que lo busca en YouTube lo va a encontrar. Pero él lo niega. Fuenzalía negaba todo. Hasta que o sea, los videos... Lo niega, pero los videos están. Claro, lo que pasa es que hubo un tiempo que no estaban. Hasta que cierta gente dijo, a ver, Rodrigo, tú dices una cosa, aquí subimos los videos, y ahí Rodrigo Fuenzalía ya no tenía nada que hacer. O sea, ¿y qué hizo? No Rodrigo Fuenzalía aparecía en programas de televisión haciendo invocaciones, ¿cómo se llama? Mediúmnicas, ¿no es cierto? Él decía... ¡Qué flaite! Bien dicho en chileno, qué flaite. O sea, yo no lo critico, yo creo que cada investigador pasa por un proceso en el cual cada investigador, o sea, esto es una crítica que yo hago de buena manera, o sea,
cada investigador tiene que pasar por su propio proceso. Nadie te puede decir cómo se hacen las cosas, eso lo tienes que descubrir tú. Pero Fuenzalía, el Sí. problema que hay es que él negaba su proceso. ¿Te das cuenta? Claro, Él eso negaba, es lo que voy. o sea, si yo, por ejemplo, me ponía una bata de color verde, porque ir a la cordillera a ver ovnis, no digo que sea así, yo iba vestido de común y corriente, pero ellos querían que ir vestidos de cierta forma, hacer ciertos mantras, ponerse de cierta forma, invocaba o facilitaba entrar en contacto con los ovnis. ¿Te das cuenta? Bueno, ellos tienen derecho a hacer lo que ellos quieran para entrar en contacto con el fenómeno. Cada uno vela por su propio estilo de investigación. El problema Claro. que salía después que nosotros le decíamos, oye, pero Rodrigo salía, tú estás criticando a toda la gente que hace eso, pero tú hacías eso. No, yo Ajá. nunca hice eso, que no sé qué cosa. Entonces ahí toda la gente le dijo, pero lo empezó a criticar por lo hipócrita que era. O Hasta que sea, él dijo, no, falso, nunca ha sido falso. cierto, y hasta que aparecieron los videos. Y cuando aparecieron los videos, ya no puedo hacer nada, ¿te das cuenta? Qué increíble, qué increíble. Así, claro, Oye, así y empezó. entonces, Fuenzalía está conectado con el tema del Tito Fernández. ¿Qué más podemos ver sobre Tito Fernández y cómo va evolucionando todo hasta este momento? Mira, lo que pasa es que habría que preguntarle a toda la gente que fue parte del grupo. Yo creo que el grupo se llamaba Talis, ya ni me acuerdo muy bien, puede que haya cambiado de nombre en otra oportunidad. Tito Fernández tenía un nombre que le había puesto de hecho, él en su momento tenía página web, y esa web ya está abajo. De hecho, tú podías descargar los libros. Eso ya no Ajá, está. No tengo ya, idea por qué lo habían hecho, pero él tenía una fundación, o sea, no una fundación, tenía una agrupación y también se juntaba con todos estos personajes que son que han terminado metidos en temas turbios, pues salía ya. entre ellos. El, Mm. el, el Salfate, po, otro payaso, po, ¿te das cuenta? Y tú decís, mira, dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces, a mí me da pena por Tito, pero quizás Tito también se la buscó, po. Claro, si es que está metido con esta gente, entonces yo no sé qué, a ver, yo no sé qué finalidad tiene entonces debido a que está metido con gente que está más que rearchi conocido, que tergiversan la realidad, digámoslo, para su propia conveniencia. Entonces, Tito sabiendo esto y todos sabiendo esto, de pronto la intención de Tito no es la mejor, porque simplemente es buscar fama, ¿no? O buscar codearse con los que están ahí en la tele, pero ¿qué tiene que ver eso con la verdad? Mira, hay que tener cuidado. Yo creo que en el caso de Tito hay que generar una diferenciación. Tito Fernández no necesitaba de Rodrigo Fuenzalía. Tito Fernández es una persona que tiene mucho más que Rodrigo Fuenzalía. Tito tenía su propia fama, pero muy poca gente sabía del tema paranormal en el cual estaba involucrado Tito, en su Claro. investigación propia y de su grupo. Mm. Después se supo todo esto, lamentable, que es público ya, ¿no es cierto? Pero Fuenzalía, yo creo que Fuenzalía se trató de colgar un poco de Tito Fernández, de alguna manera le servía. Mira, ahí van a salir muchas cosas a la luz con el tiempo, pero no es casual. Este Fuenzalía sería como una especie de oportunista. Es que mira, hay muchas formas de, o sea, qué pena hablar mal de una persona, porque en el fondo yo creo que la gente no está viendo en televisión, van a creer que uno tiene algo en contra de No, ellos. pero en cuanto a la forma, porque pareciera que está cerca de estos personajes, o a ver cómo se entiende todo esto, yo no lo sé. Mira, yo te podría decir, cuando tú investigas un caso que es turbio y tú lo das a conocer, por mucho que tú hayas estado dentro, por ejemplo, yo investigué el caso Fletcher y me metí a la secta, me metí a la agrupación que era una secta, pero no es que yo fuera parte de la secta en el sentido de que yo hiciera daño a la gente, yo estaba adentro investigando, tratando de saber qué es lo que estaba pasando. ¿Te das Claro. cuenta? Entonces, Mm. y yo después que descubrí toda la información, todas las cosas turbias, di a conocer la información para que no cayera más gente. Pero en el caso de Salía, todo lo contrario. Él se queda callado, él como que se beneficia de toda esta oscuridad, ¿te das cuenta? Es parte de la oscuridad. Entonces se mete en estos grupos, eh, eh, hay cosas que no te puedo contar acá porque ya son entrar en lío de faldas, pero eh, en todas estas agrupaciones terminan ocurriendo las mismas cosas de siempre, temas sexuales, droga,
no voy a entrar en detalle, ¿te das cuenta? Ahora, No, pero cosa de ellos, cosa de ellos. espera, porque Pero, aquí hay algo que conecta y tengo que mencionar sobre esto porque hace un tiempo vi atrás una publicidad que estaba Fuenzalía, Salfate y otros personajes que ni recuerdo, que iban a hablar sobre las drogas y el contacto ufológico, o son expertos, son como expertos. dicen, a eso es lo que voy. Ahora obviamente no lo dicen droga porque suena feo y se camufla el tema como ayahuasca o psicodélicos, chamanismo, pero al final sí, Lo mismo. es lo mismo, o sea, digamos las Sí. cosas como son, porque ellos no son chamanes, o sea, un chamán es el que vive en el altiplano, el que vive una vida de magia y ritualismo, o que vive en el Amazonas, digamos, en la selva de Colombia. Esos son chamanes, pero un tipo que va a la tele y que, yo no sé, a mí no me parece que eso es chamanismo. ¿Ah? O sea, la figura del chamán es una figura genérica que existe, yo diría, en toda la etnia, ¿no es cierto? Es una Mm, persona que quizás fue elegida por otras generaciones de chamanes, ¿no es cierto?, para ser el representante entre esa etnia y las entidades espirituales, ¿no es cierto? Y es todo un proceso. Por ejemplo, en Chile tú tienes a las machi y a las meicas. Yo conocí eso, personalmente la hija de una meica, fue nuestra nana por 10 años, estuvo aquí mismo eso, en esta casa, una eso. excelente chica y todo, pero ella no quería ser médica, ella no quería seguir la tradición. Y la madre de ella venía recurrentemente a Santiago a decirle, oye, los espíritus dicen que tú tienes que tomar la posta, ¿vale? Es decir, tú tienes que reemplazarme como chamana, porque si no lo haces te vas a terminar muriendo. Y ella se negaba, ella quería la Juanita, que nosotros le decíamos, una mujer hermosa, ella no quería ser chamana, no quería, ella quería tener una vida lo más normal posible, lo más citadina posible, en el buen sentido de Claro. la palabra, Mm. y terminó muriendo. Terminó Ah, muriendo. y le pasó. Sí, Tremendo. sí, de hecho Claro, nosotros es que fuimos a visitarlo. a ese es el punto que yo quería mencionar. Mira, tú dices las machis, sí. El tema es que las machis son machis, vienen de una tradición. ¿Mm? O sea, no es que, no sé, po, a mí se me ocurre hacer machi, o a mi novia se le ocurre hacer machi, se pone el atuendo de machi y ya es machi. No, no se trata de eso, No, no es así. no, no. Hay todo un trabajo, es una forma de vida. A eso es lo que voy. No es que ahí alguien se pone el título de chamán y es chamán. No, no, no es así. Es. Eso es una estafa en realidad. Pero bueno, vamos a hacer, digo, lo reitero una vez más, doy el pase ahí por si Fuenzalía quisiera venir a conversar con nosotros y a hablar sobre este tema porque es extraño, es extraño. Y que lo demás, mira, frente a Fuensalida, Pastén, Tito Fernández, el niño que veía a la Virgen, que ahora es niña, oye, hay tanto, pero hay un tema, mira, yo cuando salí de Chile, tú has vivido en el extranjero, Michelle, Mm, y creo que pudiste ver un contraste frente a estos temas. sí, Cuando yo salí de Chile, hubieron muchas cosas que pasaron cuando uno tiene se llama choque cultural, cuando uno sí. cambia de una cultura totalmente diferente, que tiene parámetros diferentes de vivir, y uno se da cuenta de una cosa tan extraña. Y uno dice, oye, pero esta era parte de la cultura nuestra, allá en Chile o en Latinoamérica, digamos, de México Sí. hasta bueno, Chile y Argentina, Bueno, toda en América, la toda punta sur, América. en toda América. Mm, Pero existe esta cosa de querer, de que todos quieren ser especiales viendo un ovni, todos quieren ser contactados de la Virgen o ser algo así. Cuando en los países más desarrollados, digamos, y este es el punto de comparación que yo comencé a pensar y dije, oye, qué rara esta diferencia cultural, donde la gente es especial porque, por ejemplo, escriben un libro o porque sacan un doctorado, un PhD, que sacan se hacen especiales frente a lo que hacen, no vociferando algo, oye, no, es que a mí me habló la Virgen, yo soy especial. No, dice, si yo soy especial, bueno, aquí estoy. Esto es lo especial que tengo, no es que te cuento una historia, ¿no? mm, No se ven este tipo de casos, y mucho menos en los países europeos, pero que digamos del primer mundo, como se dice. ¿Mm? sí. Son temas que si alguien ve algo bueno, sí, vi algo raro y sería. No comienzan a crear todo un cuento, una historia y hacer una secta de que ellos son contactados. Esto se ve, mira, ¿dónde se ve?
con todo el respeto, y yo quiero no, que me entiendan literalmente lo que estoy hablando. No hay una idea subterránea aquí, pero esto se ve en Latinoamérica, en África, se ven cosas así, pero tú no lo ves en los países donde Muy hay poco, casi como... nada. Es Hay uno que muy otro caso, poco. por ejemplo, Billy Mayer. En el caso de Billy Mayer, Sí, sí, yo cuando estaba claro. en Alemania traté de ir a conocerlo porque él estaba en Austria. Sí, Y me contacté con su gente y la gente yo le dije, oye, vengo de Chile y trabajo en el tema Omni también, me gustaría conocer a Billy porque tengo entendido que él vivió una que otra experiencia. sí. Me dijeron, mira, el maestro, ya maestro, el maestro tiene su agenda copada y tiene que pagar una cantidad de plata que era exorbitante, 200, 300 euros, y solamente podrá verlo de unos 10, 20 metros a la distancia y si es que el maestro quiere verlo. Entonces yo dije, váyanse a la reguete no sé cuánto. O Oye, sea, pero ¿cómo alguien es maestro porque saca una foto de un ovni? Es que a eso es lo que voy. no, pero esta era la Algo que secta de no... él, era la secta, o sea, yo no puedo hablar de Ah, Billy, era bueno, la secta que estaba alrededor de Billy que hacía toda la... Porque tú no ya. puedes llegar a Billy Mayer sino a través de esta secta. Increíble. Pero, ¿cuál es tu opinión, Michelle? Tú has vivido afuera, has investigado bastante el tema. ¿Cómo ves esta cosa? ¿Será que todos los ovnis, todos los contactados y todos los angelitos se presentan solamente a los latinos? ¿O cómo se entiende esto? Porque pareciera un sinsentido, parece como un folclorismo realmente. Mira, qué buen punto que tú tomaste, ¿eh? Qué bueno hablar de estas cosas de esta forma, porque la gente no sale del circuito clásico de preguntas. Eh, en Europa a mí me tocó conocer tantos chilenos o latinos, ¿no es cierto?, que iban a Europa por distintas razones, como europeos y africanos y de todos lados. A mí me tocó yo estuve en una ciudad que se llamaba Tubingia, y es una Ujú. ciudad universitaria. Y yo hablé con gente de todas las etnias, de todos los colores, y le hice varias preguntas, no solamente temas de ovni, también de cambio climático, le iba preguntando muchas cosas. Y por casualidad tuve la suerte de conocer mucha gente que había vivido fenómenos paranormales, y también ovni. Ujú. Eh, por lo general, el tema de las sectas era chileno o era latinoamericano. También había una que otra cosa africana, pero muy menor. Y también había muchos europeos que le tocó vivir fenómeno ovni, pero el fenómeno ovni lo vivían para adentro, para ellos mismos, y no se lo comentaban a nadie. ¿Por qué? Porque el europeo tiende a ser muy escéptico de este tipo de fenómenos porque ellos han sido culturizados en el sentido de que todos estos fenómenos no pueden existir, porque ya está la corriente filosófica del psicólogo, de los psiquiatras, que estos fenómenos no existen, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ellos están como más lavados de cerebro. Nosotros, Sudamérica, quizás también fuimos influidos en parte por esa tendencia del cientificismo, ¿no es cierto? Ujú. Pero somos más latinos, en el sentido Ujú. que tenemos más grado de libertad y si queremos hablar de ovnis, si queremos hablar de fantasmas o del viejito pascuero, podemos hablar del tema. En Europa eso no es bien visto porque la gente dice, debe ser de otro país, esta persona, las cosas que dice, te lo respeta, porque el europeo te respeta, es una persona muy intelectual, Claro. pero no cree en eso porque dice, la ciencia ha probado que esto no existe. Ese es como el discurso detrás que han escuchado. O sea, Y ese es el problema que hay en Europa también. O sea, yo veo las dos no, partes de la moneda y ese es el problema porque se cierran a muchos temas que pueden ser verdad, que son muy interesantes de investigar, se cierran simplemente porque el oficialismo dijo que no. el Y ahí oficialismo, también hay un bueno, problema. la escuela de Viena, que es una escuela famosa de método científico, que tuvo Claro, mucha influencia en Europa y en Estados Unidos, bueno, en todos lados, aculturizó a la persona en cuanto a que todo lo que es espiritual, todo lo que es religioso, todo lo que se relaciona, ya sea chamanismo, ovnis, paranormal, etcétera, etcétera, es de dudosa reputación y las personas que creen en eso deben ser consideradas como personas no confiables. ¿Te das cuenta? claro, Entonces, el claro. Es europeo como que piensa desde hay esa perspectiva. un problema psicológico más que nada. Claro, ¿te das cuenta? O la persona Sí, está pasando por necesidades y interpreta el mundo en ese estado alterado de conciencia. claro, 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 Pero yo exacto. conocí muchos científicos, o sea, no te puedo decir muchas cosas porque tengo que decirlas cuando estos científicos estén más muertos, porque si no lo trato, ¿Cómo pero van a estar más muertos, Michel? es que en el sentido, ¿Cómo van a estar mira, más? mira, conocí muchos científicos de renombre, incluso casi premios Sí, Nobel, wow. que me comentaron para callados sus fenómenos paranormales y ovnis.
Porque yo solo Ajá. fui a ustedes, le dije, mira, yo de algún modo entré. Y ellos miraban para los lados, veía si había alguien y decían, mira, lo que te conté no te lo conté. Y ellos me contaron que también habían vivido los fenómenos ovnios, fenómenos religiosos, etcétera, etcétera, y que eso había influido mucho en sus vidas, y de hecho muchas de sus investigaciones ellos las tapaban. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Habían papers que salían, investigación de la componente P400 nerviosa, del hipotálamo ante estímulos lumínicos en la frecuencia de los 200 nanos no sé cuánto. Entonces tú ves el paper, tú dices, oh, qué científico, súper científico, pero en realidad el tipo no te dice que los sujetos de experimentación eran todos, ¿cómo se llama? Eran todos, ¿cómo se llama? Maestros Shaolin. ¿Te das cuenta? No te lo Claro, contaban. En el fondo, de pronto tuvieron ellos la posibilidad de recibir como 20 o 30 maestros hinduistas o maestros o sea, de China, de Japón, de distintos lados que los visitaban, y con ellos hicieron experimentos. ¿Te das cuenta? Y ajá, estos eran monjes budistas también, que eran expertos, bueno, tú debes saber mucho más del tema, eran expertos en entrar en estado de conciencia, alterado de conciencia, y en ese estado alterado de conciencia, cuando ellos tenían los aparatos metidos acá arriba, los electroencefalogramas, las capas, ¿no es cierto? Eran capaces de lograr ciertos cambios en la fisiología del cerebro, ¿te das cuenta? Y que se claro. veía reflejada en cambio en la señal eléctrica del cerebro. Entonces, Sí. pero eso no te lo dicen en el paper, No. ¿te das De cuenta? hecho, ya que tocaste ese tema, te quiero contar un caso que es interesantísimo, lo puedes estudiar, todo esto es verídico. Hay un maestro ya fallecido, o como se explica en la filosofía, que dejó el cuerpo porque el alma no fallece, se transfiere. Se llama Rama, Swami Rama. Él fue bastante Escuchado. popular ahí por los 70, sí, 60. Un monje, bueno, un swami, un renunciante de los Himalayas que comenzó a viajar para enseñar la filosofía del yoga de los Himalayas. Bueno, a él se sometía a pruebas voluntarias frente a la comunidad científica en los Estados Unidos y le ponían también los cascos para leer las ondas electromagnéticas, las ondas cerebrales. Hacía cosas tan raras como, por ejemplo, dejar de respirar. Dejaba de respirar o podía a conciencia, él decía, ahora pongan aquí los sensores en el corazón, voy a detener mi corazón. ¿Por cuánto? Bueno, no sé, díganme ustedes, 5 o 10 minutos, vamos. Así. Sí. Hacía cosas increíbles, movía cosas con la mente, poder de telequinesis. Podía leer cosas que estaban mirando los otros en papel. ¿Mm? Sí. Podía proyectar la mente y leer. Y todas las cosas, todas estas pruebas las hizo en laboratorios. Y no una vez, muchas veces. De hecho, yo tengo una fotografía, te la voy a compartir acá, donde Swami Rama estaba dando una charla. Y había un periodista que no creía en lo que este Swami estaba diciendo, tomándolo como por ser un chanto, un estafador, como muchos de los pseudo gurús que llegaron a los Estados Unidos y a otras partes de Europa. Y le dice, si lo que usted dice es verdad, me gustaría que me dé una prueba. Y le dice, ¿y qué prueba le puedo dar? No sé, usted dice que uno puede expandirse como luz, etcétera. Y el Swami le dice, sí, sí es verdad. Le dice, bueno, muéstremelo ahora frente a todo y yo le saco una foto y la publico. Y el Swami le dice, bueno, saque la foto ahora. Y la foto que el Swami... espérate, que estoy buscando acá. De hecho, de eso vamos a Un hablar ahora. segundo. Y el fotógrafo le dice al Swami Rama, entonces le dice, si usted lo que dice es verdad, que uno puede expandir luz y la energía y esto y lo otro, hágame una prueba frente a todos los camarógrafos que están aquí, yo le voy a sacar una fotografía cuando usted me diga, la vamos a revelar y la voy a publicar. Y la fotografía que tenemos ahora en pantalla, que estás viendo tú, Michelle, Sí, es la fotografía de el plexo, del claro. chakra del corazón, del Swami Rama, que él expande esa luz. Mira, Increíble, ¿ah? yo lo Increíble, conocí de pero aparte. No sabía hay que era él. investigación incluso en videos de él, donde está haciendo todo esto en científica, con científicos y con todas las pruebas en laboratorio, y él muestra hacer cosas increíbles.
Sí, así es. Mira, Dale, me contabas algo. sí, que en ese sentido a mí me tocó, interesante lo que está comentando, porque en el fondo yo el año 99 tuve la posibilidad de ir a Estados Unidos, fui a un congreso de la MUFON y también quería conocer dos laboratorios científicos que estaban relacionados al estudio de lo paranormal. De hecho, hice experimentos ahí también. Uno de ellos fue el Instituto Rhine, del Rhine Institute, que esto queda creo que era en Durham, en Carolina del Norte, que era el primer instituto de lo paranormal en Estados Unidos. Probablemente en Europa Ajá. había muchos más, pero tenían otros nombres. Pero este era conocido, era una pareja Ryan. Y yo conocí el laboratorio y ahí justamente ellos habían estado con muchos eh, monjes o personas que habían tenido o que eran famosas, ¿no es cierto? Y le hicieron todo tipo de experimentos, las cartas Zener salieron de ahí, por ejemplo, y varios otros experimentos. Y hablé con la gente y me explicaron todo, e incluso hicimos una dinámica que había que estaba con unos micrófonos, un audífono, digo, y ¿cómo se llama? Y tenía que ver una secuencia de luces y al otro lado había ver otra persona, o sea, emulé el mismo experimento que te muestran en la televisión. Ahí fueron súper cortés conmigo. Y después fui al PEER, que es el Princeton Institute of Engineering, ¿no es cierto? Que estaba en Princeton. Esto estaba entre Nueva York y una ciudad que se llama Filadelfia, está un poquito más al sur de Nueva York, Ajá. y una universidad famosa, ahí estuvo, bueno, varios premios Nobel Ya, pero salieron de ahí. sinteticemos, ¿eh? Sí, y el Princeton era también un laboratorio de estudio de lo paranormal, pero de manera científica. Esos fueron los dos laboratorios más importantes que generaron papers relacionados al Sí, tema OVNI y el claro. tema paranormal. Y en ellos justamente están todos estos experimentos que tú comentas. O sea, ahí pasaron muchas cosas, sacaron muchas de estas fotografías que tú mostraste ahora, por ejemplo, y fueron laboratorios que lamentablemente se cerraron la década pasada. O sea, en realidad, el PIR se cerró la década pasada, las personas siguen Lamentable, ¿eh? trabajando y todo, pero el Ryan Institute lo cerraron hace como 2 décadas. Pero ellos fueron pioneros en esta investigación. Y eso después pasó a Europa. ¿Te das cuenta? Y mucha Claro. gente como yo que fueron a investigar esos casos, esos laboratorios también estaban en Europa. Entonces los conocí y hablamos de muchas cosas. Pero sí, Increíble. lo que hay que decir es que en el fondo el fenómeno paranormal y todo esto que estamos comentando también existe en Europa, también se estudia, pero como Claro. hay un escepticismo o hay Mm, una tendencia a dejarlo un poco de lado, porque tiene su tilde de poco serio, entonces la gente no lo mm, comenta de manera pública. De hecho, claro. hay un laboratorio en Friburgo que es experto en temas paranormales, experto. Y me mandaron sus manuales, eran gallos súper estudiosos, pero la gente Claro. en Chile no sabe nada de eso y nadie lo menciona, y tú te das cuenta qué ignorancia más grande hay en Chile y en Sudamérica respecto a toda la investigación que se ha hecho en Europa seria al respecto. Pero bueno, Claro. es así nomás, Claro. pues somos latinos y no hay por dónde solucionar ese tema. No, no, sí. Mira, yo tengo esperanza y creo que con cosas como lo que estamos haciendo, Michelle, Sí, estamos abriendo una puerta a que en la cultura latinoamericana comencemos y me incluyo, porque yo cuando comencé a estudiar y todo el interés por el ovni, comencé en la burbuja chilena, comenzando, luego Argentina, oh, etcétera. Pero hay que comenzar a sacar como el folclorismo y tratar de buscar la evidencia, la verdad. Y muy dentro bueno. de eso, llegar a los puntos y a los casos reales y poder entender cuáles son los elementos que están jugando ahí, que uno puede diferenciar Exacto. eh, una cosa de la otra. Es súper interesante lo que estamos conversando, Michelle. Ya hemos pasado la hora, lamentablemente se nos termina el tiempo. Te agradezco un millón estar aquí con todos nosotros, de hablar sobre todas estas temáticas. Me gustaría escuchar mucho más sobre aquellas investigaciones en la próxima sesión que tengamos acá. Pudiéramos repetirnos el plato a la misma hora, ¿sí? En la próxima semana sería genial, así podemos tener una continuidad con lo que estamos conversando, ¿te parece? Sí, bueno, yo cada vez que puedo, o sea, tú sabes que yo siempre investigo esta fenomenología, o sea, nunca dejé de investigarla, de hecho siempre me llegan casos, o sea, nunca he dejado de estar investigando.
pero hacer la difusión cuesta un poco porque obviamente se necesita más tiempo, hay que tener una hora y media completa, en total tranquilidad para comentar estos temas. No, yo feliz de colaborar y la idea también es que haya una nueva generación de investigadores que de hecho existe, si los chicos están. Si el tema es que hay que ir definiendo cómo darles apoyo para que ellos puedan hacer su propia investigación de manera limpia, alejado de toda esta tribu de mafiosos, ¿me entendí? Ese es el gran problema. Exactamente. Y tomando tus palabras también, estimado Michel, quiero invitar, ¿sí? Invitar, digo, ¿sí? A aquellos que están en este camino, que están interesados y tienen algún caso estudiado, interesante y quieren exponerlo, que sepan que lo pueden hacer aquí, me pueden contactar por privado, a través del Telegram, por ejemplo, en el Telegram en Tarot y Misterio, me van a encontrar ahí, siempre estoy posteando, y me pueden escribir o buscar mi correo electrónico, así también me pueden comentar sobre el caso, lo que se pudiera conversar, y en su momento, claro, lo pudiéramos exponer aquí también. O sea, decir con esto que este canal da todo el apoyo a investigadores libres o a aquellas personas que tienen que revelar ciertas cosas referente a lo paranormal, al mundo del esoterismo, también lo podemos hacer acá. Estimado Michel Jordan, te doy las gracias por estar aquí. En nombre de toda la comunidad, estoy seguro de que están súper felices de haberte escuchado nuevamente. Como siempre, traes temas interesantes aquí al canal y nos vamos a encontrar la próxima semana. Sí, pues bueno, comentar brevemente de que en el fondo estamos entrando en temáticas que lamentablemente no se han podido tratar de manera correcta porque cada uno de estos temas necesita tiempo, necesita tranquilidad, una continuidad, ¿no es cierto?, temática, y eso es lo que hace falta actualmente en Chile. Bueno, en Sudamérica cada país tendrá su caso particular, pero a nosotros en Chile nos falta un poco conversar de nuestra casuística, que puede parecerse mucho a la de otros países, pero entrar en detalle en el fondo mismo, por qué el fenómeno es tan importante, qué es lo que trasciende, qué es lo que importa, qué es lo que nos espera, cuál es la expectativa que tiene la gente. Hay tanto que conversar y estas oportunidades, estas horas que tenemos de discusión contigo ayudan mucho a que la gente pueda tener una perspectiva totalmente distinta del fenómeno y que es la real, es la real. No porque yo tenga la verdad del caso, pero tratamos de ser lo más honesto posible porque si no lo somos, les mentimos a usted y a nosotros mismos. Pero bueno, se necesita mucho más tiempo para entrar a un mundo que es inmenso, que cada capítulo te podría comentar una cantidad de casos pero cada investigador lo puede investigar por sí mismo, debe tener su propia experiencia. Así que eso, gracias a la gente por acompañarnos en toda esta sintonía y cualquier cosa que se comuniquen con nosotros, que nos cuenten. Yo estoy seguro, Paulo, pero súper seguro, que nosotros desconocemos casos fantásticos que han pasado en Chile, que probablemente se hayan comenzado a Fuenzalía nunca los dijo. Yo también conozco varios casos, pero no me han autorizado a darlo a conocer. ¿Te das cuenta? Eso también es cierto. Y yo trato de no hacerlos públicos porque yo quiero hacer casos privados. Ahora, hay casos muy buenos que yo he escuchado que superan por qué ese casos que hay en Chile. O sea, son distintos, son espectaculares. Pero la gente no los conoce. Entonces, convendría que de algún modo vayan saliendo todas esas casuísticas que han estado por años ahí esperando que tengan su oportunidad. Ojalá. Así que tomen contacto aquellos que quieren hablar de su experiencia, tomen contacto o con Michel o conmigo y los vamos a traer aquí y toda la gente a nivel internacional va a poder ver y analizar aquellas experiencias. Bueno, sin más, nos despedimos aquí. Les agradezco a todos por estar aquí, por apoyar Paulismo, también por compartir este video en cuanto termine esta transmisión. Comparte tu video, le das me gusta y te suscribes a Paulismo si no te has suscrito, así vas a poder ver y disfrutar todas las nuevas entrevistas que tenemos aquí en este canal. Muchas gracias por ver y nos encontramos en la próxima. Chao, chao. Que tengan un buen día. Cuídense.